Hola, buenas tardes, quienes nos estén viendo desde España, buenos días en México y en general, pues dense por saludados porque como esto se está grabando, seguramente lo vean en cualquier momento. Entonces, en esta plática que hemos titulado como el cine y otras artes en la representación de la violencia, queremos plantearles una serie de temas derivados de un libro reciente que se titula El miedo intrincado, publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2 tomos. Y esta plática se circunscribe a lo discutido en el tomo 2 de ese libro. En concreto, en el capítulo que uno de los participantes, Jesús García Cívico, con el que participó. El capítulo se titula Tensión neoliberal, semiótica del narcotráfico y videodrome, crítica cultural sobre las caras del terror en México. Los temas que planteó el profesor son algunos de los temas, junto con otros, que vamos a discutir con él, ya lo he dicho, Jesús García Cívico, profesor de la Universidad Jaume I y director del Centro de la Investigación La Norma y la Imagen Contemporánea, CINIC, que es uno de los coorganizadores de esta plática, esperemos que sean más pláticas, junto al Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros. Jesús García Cívico, quienes no lo conozcan, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Jaume I en Castellón, España. Además es escritor, es crítico cinematográfico, crítico literario y pues una de las voces más interesantes en el panorama actual español filosófico. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Pues bueno, muchas gracias por tus palabras y encantado de estar aquí y además también con Javier Agustinovis y con todos, el Coleg. Un placer. Muy, muy bien, Jesús. Bueno, y el otro participante es Javier Dragustino Rangel. Javier, igual quienes no lo conozcan, es un artista radicado en Matamoros, además ha realizado cine, un artista, vaya, multiplataforma y que se caracteriza por sus obras se han presentado en varias partes, tanto en México como internacionalmente, por estar muy interesado en temas relacionados con la frontera, obviamente por su condición de radicado en Matamoros, Tamaulipas, pero también con temas de violencia, temas de la representación de esta, y nos pareció, platicando Jesús y yo, pues alguien especialmente idóneo para reflexionar sobre los temas planteados en este texto que ha publicado Jesús García Cívico. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, Jesús Cívico y bueno, Jesús Pérez, caballero. Gracias por la invitación, pues muy interesante, una reflexión que todavía sigo, que compartiremos ahorita, procesando, ¿no? En esta realidad de permanente digestión, ¿no? De lo que sucede. Pero Y, bueno, ve- y ajá. veo que te has puesto de fondo para que nos enmarque una de tus obras. Así es, sí, sí que tiene que ver precisamente con el tema de la convivencia con la violencia, ¿no? Con la observación y con aquello que, pues, que no puedes controlar, pero que tienes que convivir con ello. Muy bien, Dragus. Bueno, pues un poco para que nos estén viendo sepan qué pueden esperar. Yo ahora voy a dar la palabra a Jesús, que nos va a contar un poco sobre su capítulo, y después pues vamos a intentar profundizar en el debate. Y nada, pues simplemente con esto yo creo que ya la gente se enmarca y podemos comentar. A ver, Jesús, cuéntanos, porque tu capítulo tiene una apuesta bastante clara por el diálogo de las ciencias sociales, bueno, de tu rama, el derecho, con productos culturales como el cine especialmente, pero no solamente. A ver, nos gustaría que nos contaras
poco cuál es la inquietud que surgió para hacer ese capítulo, la relación que tiene con el tema del libro y con uno de los temas de esta plática, que es la idea del terror. Y en general, pues, ¿qué puntos crees importantes para el que se acerque al libro, descargue el libro y vaya directamente al último capítulo, que es el tuyo, se puede encontrar? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que el mérito de publicar 2 volúmenes bajo el rótulo del miedo intrincado eh, es mérito tuyo, Jesús Pérez Caballero, de César Alarcón, ¿no? De Carlos Murillo. Y la idea que tuve desde el principio fue la de volcar algunas convicciones, algún terreno sólido que podría tener por el trabajo en el campo de la filosofía del derecho. Es cierto que no de temas de fundamentación, no de cuestiones, de concepciones abstractas del derecho, sino de una filosofía del derecho periférica, ¿no? Que va alrededor de cuestiones como el terror. Y yo tengo al terror como una categoría explicativa del presente desde hace tiempo. Gradualmente desde la conocida e influyente Sociedad del Riesgo de Ulrich Beck hasta categorías que están mucho más cercanas al terror, por ejemplo, de la forma en que lo planteó el también muy influyente Mark Fisher, ya desaparecido, filósofo de Warwick, tanto en su último libro, Lo raro y lo espeluznante, como yo creo que sobre todo en la manera que permeaba esa idea de futuro desaparecido y de aparición de lo gótico como una categoría que expresa lo que no acaba de morir, o mejor, lo que está a la vez vivo y muerto, ¿no? Entonces, en esa revisión de categorías góticas, desde el vampiro, que es una figura ya muy conocida por la metáfora marxista del vampiro como el capital o como el capitalismo, al zombie como una figura de desconexión o de desafección política, un sujeto apático, un sujeto que no participa en lo público, a otras figuras, etcétera, etcétera, pues era una ocasión para repasar todos esos conceptos que periféricamente atañan a la filosofía de moral, del derecho o ética. Yo lo prefiero como el rótulo de la filosofía de la normatividad, filosofía de normas, una filosofía social, y a propósito de un escenario muy querido, un espacio, una nación muy querida, pero que también es a su vez un laboratorio del presente donde el miedo y el terror está, eso lo sabéis mucho mejor allí, pues sublimado y muy presente, y estáis haciendo trabajos estupendos, ¿no?, sobre este tema. Yo quería aportar pues algún tipo de visión más de apuntar temas que de profundizar demasiado en ellos, donde podríamos abordar el terror y el miedo con categorías típicas de la filosofía de la norma, de la normatividad. ¿Que continúe o...? No, lo que comentas yo creo que nos enmarca. Quizás podrías explayarte un poco antes de darle la palabra a Dragus en una de las partes del título, que es la idea de videodroma, de esta idea de Cronenbergiana, que yo creo que es uno de los hilos conductores, una de las ideas que a veces aparece explícita, otras implícitamente en todo el capítulo. Y es una idea que a mí me parece muy fértil en la medida en que combina el aspecto de representación audiovisual, pero precario, que aparece dentro de esta protonormatividad de grupos criminales mexicanos, ¿no? Ya se ve las contrarréplicas descentralizadas, o a veces incluso oficiales. Entonces, esta idea del video que contiene esta violencia extrema, pero que a la vez se prolonga de alguna manera en la realidad y se rompe esa separación, que en Cronenberg es una separación entre lo orgánico y lo inorgánico, pero que tú expandes en tu capítulo. Yo creo que puede ser interesante para quienes vean en el título de tu capítulo esa mención tan explícita al universo de David Cronenberg. Entonces, ¿qué podrías comentarnos sobre eso? Muy bien. El punto de partida, en todo caso, también es otra convicción. Es una convicción que desarrolló muy bien el filósofo de la Universidad de Michigan, experto en teoría del arte, Arthur Danto, ¿no?, en el libro sobre el abuso de la belleza.
cuando en el CINIC, el Centro de Investigación en la Norma de la Imagen, nos planteamos la relación del campo jurídico con el arte, siempre es a partir de la premisa de que la belleza es una categoría estética más entre las múltiples del arte, pero que yo creo que fue lo sublime lo que le abrió el campo a categorías, etiquetas vinculadas al terror, ¿no? Entonces, David Cronenberg es un director para mí fundamental porque es de los pocos capaces de haber llevado por sí solo un subgénero como es el del body horror o el horror corporal a sus máximas expresiones, cuando es cierto que bajo un sentido amplio ya se había hecho body horror o el horror del cuerpo, pero lo que hace de Videódromo, una película muy especial, es que anticipa metafóricamente muchas cuestiones del presente. Entre ellas, yo creo que una, desde luego, liga, por llevarlo al tema del terror, la conocida sociedad del espectáculo de Bob a, por ejemplo, las cuestiones de la espectacularización de situaciones terroríficas vividas en YouTube, como hace poco la muerte en directo de un adicto a la cocaína a través de un sistema de apuestas que se consigue justamente por la asunción de la premisa neoliberal o de realmente la tesis es de Carpolani, ¿no? De la sociedad de mercado, una sociedad donde todo se compra, todo se vende, también experiencias de visionado, de degradación en directo, ¿no? Antes teníamos la leyenda de las snuff movies, pero lo que hace Cronenberg es, ojo porque hay cosas que vemos, y ahí tiene algo de nietzscheano, ¿no? Que también nos observan a nosotros y nos modifican y nos transforman. Y la manera en que en Videódromo una película que no es estrictamente una película snuff, sino que está ya pensada para, a partir de la contemplación de la violencia en directo como espectáculo, como teatro, provocar modificaciones en la psique y también en el cuerpo de un individuo. Bien, pues ahí se ofrecen muchas posibilidades. Hoy, para una línea poco trabajada, pero yo creo que habría que explorar, que son las de el impacto de las imágenes en la orientación de comportamientos. Porque al menos en España, hace varios años se ha puesto de relieve la posibilidad de que hubiera una incidencia de cierta pornografía no estrictamente mainstream, porque dentro del mainstream yo creo que se ha asumido que es mainstream, pero hay un tipo de pornografía de degradación o sobre todo de la mujer, pero también lo hay mucho en vídeos homosexuales, como es lógico, y esas escenas de, de la pornografía hard o hardcore, ¿no? Se decía en España, se podrían estar, dada la bajada de edad de consumo de la pornografía a edades con cerebros muy dúctiles, de 10, 11, 12 años, pues podría estar detrás del número de agresiones sexuales en manada en España. La demostración de un nexo causal entre ellos es extremadamente compleja. Pero la posibilidad de que el visionado de imágenes nos transforme es un tema que en sentido amplio es muy interesante. Yo creo que Susan Sontag también tenía eso en mente cuando escribió Ante el dolor de los demás. De qué manera la contemplación continua de imágenes, por ejemplo, provocan, no sé, la insensibilidad, ¿no? La insensibilidad o la falta de reacción. Puedes llevarlo a un nuevo genocidio, como el que puede estar produciéndose en la Franja de Gaza, o puedes llevarlo con los miles de muertos en el Mediterráneo como consecuencia de la existencia de rutas seguras de inmigración o en el terreno de México con toda la cuestión de los desaparecidos. Entonces, ese es un tema que luego podemos volver a él si queréis, pero me parece muy interesante porque ahí Cronenberg anticipa varias cosas del presente. Muy bien, Jesús. Bueno, yo creo que con esto queda bastante bien planteado pues el núcleo y el desarrollo del capítulo y algunos de los temas a los que volveremos. Querría ahora que Dragus nos diera su perspectiva como artista pues, de un lugar especialmente complicado como
como Tamaulipas, aunque pues sabemos que te mueves por toda la República, pero vaya, que tienes un conocimiento de primera mano de un lugar especialmente complejo y también tienes, obviamente, por tu conocimiento, pues por tu labor, eres especialmente conocedor del panorama mexicano cinematográfico, de las formas de representación, de la violencia. Entonces, Dragus, en este ejercicio de diálogo que hemos planteado con esta serie de seminarios, ¿cuál es tu impresión sobre estos temas que ha desarrollado Jesús? ¿Cuáles son los temas que crees que habría que plantear, replantear? Nos interesa mucho pues, la perspectiva que tengas sobre esto que ha comentado Jesús y sobre el texto del capítulo. El micro, Dragus. Perdón. De entrada ha sido ah, ah, muy activador, como en el que pues nos vemos en un movimiento como en loop, donde vamos de la sorpresa al miedo, al estupor, al horror, y luego al procesamiento de la información, a una cierta asimilación, a un olvido necesario y luego nuevamente a la sorpresa. Y bueno, creo que el, el ensayo aborda muy, perciba así tan claramente. De hecho, no me extraña que actualmente Te escuchamos entrecortado, Dragus. Quizás un puedas, terror puedas cerrar la cámara. Te escuchamos entrecortado. eh, eh, los géneros. Vamos a ver si así podemos escuchar mejor a Dragus. No, ¿verdad? ¿Ya se No, yo no lo puedo escuchó? escuchar. Ahora sí se escucha, sí. Ok, perfecto. ¿Sí se escucha Continúa. bien? Perfecto, Va. perfecto, se escucha. Bueno, pues comentaba que el artículo es activa o me activó reflexiones sobre un paisaje que pareciera que estuviéramos como en un loop donde vamos de la sorpresa, como bien menciona Jesús, al estupor, al miedo, y luego repentinamente al horror y a este procesamiento, ¿no? Y la necesidad de asimilar, si es que se puede asimilar lo que vemos muchas veces en tiempo real, que es otra característica. No hay un espacio para salir de esa sorpresa porque ya casi inmediatamente llegamos nuevamente eh, a otra noticia, ¿no? Eh, Comentaba que no me extraña que el terror y la ciencia ficción sean los géneros más consumidos actualmente en el cine. Estructura es esta búsqueda, ¿no? De quizá entender o ya normalizar o esperar qué sigue, ¿no? Porque hemos estado convirtiéndonos en unos consumidores permanentes de noticias que unas construidas y unas reales aluden a nuestra sorpresa, ¿no? Y bueno, eh, qué bueno que mencionaba lo de y también mencionan a otra película que era Pantalla, ¿no? Y recordaba que es una película del 82, o sea, yo era un adolescente, y creo que entre los
puntos que nos hacían sorprendernos y cuestionar lo que aparentemente era inocuo, que estaba en nuestra sala, pudiera poseernos, ¿no? Pudiéramos formar parte o nos pudiera absorber, ¿no? Como si fuera una boca, ¿no? Nos pudiera imbuir y formara más parte de una realidad que no nos deja salir, ¿no? Y creo que tanto una como otra eh, adelantan lo que vivimos ahora. Vivimos en esta pantalla en la cual no podemos salir de ella, ¿no? Y esta pantalla que se vuelve como una boca que te consume, también luego me hizo hacer una unión con estas obras de Francis Bacon, donde pues la boca es el centro, ¿no? De este horror, ¿no? Es tu reelaboración de las pinturas del Papa Inocencio, ¿no? Y esta modificación donde aquello que no solamente come, sino deglute, sino que también emite la información, se vuelve algo inquietante, ¿no? No por nada, Jonathan Demme lo toma como referencia para el silencio de los inocentes, ¿no? Se vuelve también un elemento inquietante, ¿no? Parece no suceder nada, pero sucederá todo, ¿no? Es esa estructura que te puede consumir, que aparentemente es distante, pero no lo es, ¿no? Entonces, quedar atrapado en esa pantalla, que era algo que era como el centro de la película, por ejemplo, de Poltergeist, de que algo que está distante en tu sala termine por absorberte y por convertirse en un laberinto, pareciera prefigurar lo que vivimos actualmente. Y leyendo este ensayo, en este viaje, en estos diálogos con diferentes películas, quiero platicar de varios que se comentan, varias de ellas. Pero bueno, ahorita a partir de lo que comentaba Jesús, pues sí, no pude evitar tanto esto como los gradientes que tenemos ahora de consumo de violencia a través no solamente del cine, sino también de las plataformas digitales y de series como The Voice o como Batman y todo lo que hemos estado, o The Punisher, donde la sangre, donde el gore es parte constituyente de la actualidad. Pero bueno, eh, respecto a Videodrome y a Poltergeist, sí fue algo que como me tocó consumirlo y como era una especie de inquietud y cierta inquietud con terror de que esa aparente inocua pantalla que descansaba en el hogar se pudiera convertir en algo que me increpara primero y que luego que me poseyera, ¿no? Y que no pudiera salir de esta especie de, de espacio terrorífico infinito. Muy bien. No sé si quieras comentar algo tú, Jesús, de lo que Sí, acaba de creo que decir. artistas como Javier Dragustinovic tienen la sensibilidad de un artista. Yo creo que es capaz de penetrar en la esencia de figuras que el formalismo, por ejemplo, jurídico o la categorización política no alcanza, no atraviesa. ¿No? Hay, por ejemplo, creo que es el crimen de la tortura, por ejemplo, o el horror de una guerra que va, no sé, desde los desastres de la guerra de Francisco de Goya hasta artistas postmodernos en la línea de los Chapman Brothers, ¿no? Los hermanos Chapman. Ellos penetran en la misma manera que Dragus pueden captar, porque eso es la sensibilidad, la posibilidad de percibir mejor el entorno, ¿no? Y estas sensaciones que están hoy en el aire del miedo, de la tensión, puede ser simplemente el reverso tenebroso del discurso neoliberal y de sus eufemismos sobre la flexibilidad, sobre la libertad. Toda esa flexibilidad, toda esa libertad, la gente la percibe en realidad como inseguridad. Y del paso de la inseguridad a un desahucio en la casa, que sería el terreno de las home invasions, ¿no? Del cine de terror de invasión de casa por desconocidos,
pues ahí es una cuestión, creo que ha hecho Dragus muy bien, de grados, ¿no? De grados donde la inquietud acaba transformándose en terror puro. Y sobre Poltergeist, creo que es una película muy interesante porque también funciona muy bien como metáfora del genocidio norteamericano, ¿no? Sobre los habitantes originarios. Porque si nos acordamos de la trama, en Poltergeist, la casa del suburb o de la urbanización está construida sobre un cementerio indio, que es lo que provoca todos los fenómenos extraños. Pero es que todo Estados Unidos está levantado sobre un gran cementerio indio. Entonces ese malestar en la conciencia de toda una nación, ¿qué puede expresarla mejor que un relato cinematográfico? Y otra cuestión que quería comentar a propósito de las ideas de Dragus, creo que es que está muy bien traído las deformaciones de Francis Bacon faciales. Al fin y al cabo las tomó John Carpenter para la película de la cosa, pero permiten en el capítulo el enlazo con la idea del capitalismo como un virus polimorfo. Son un virus sin forma que muta, que tiene una extraordinaria capacidad de adaptación, que devora, ¿no? Por ejemplo, la contracultura, la protesta, la fagocita, la digiere, la expulsa otra vez como mercancía. Entonces esa idea de la impotencia también es un elemento clave de las tramas de terror, ¿no? En el momento, las grandes películas de terror no suelen tener un final feliz, en todo caso tienen un final ambiguo, porque se han dibujado muy bien al mal, conocen de su extraordinario poder. Más allá de que Michael Myers se levante después de haberle disparado 17 veces, pero funciona muy bien como un epítome, digamos, de la invencibilidad del mal. Y hoy en día, una lectura geopolítica que nos enseña justamente eso, la dificultad para vencer el mal, ahí no se produce. Puede ser en la política del ICE de Estados Unidos, que es una política de terror, pero que es un segundo mandato. Puede ser con la perpetuidad de un sujeto también gótico, como puede ser la momia, en el caso de Putin, que también es como un momento de otra época. Entonces hay muchas aristas. Yo creo que he esperado que el artículo sugiera justamente lo que ha dicho Javier. O sea, posibilidades de comprensión del presente a través de la categoría del terror, con lazos con el cine, con el arte y con la literatura. La idea de virus polimorfo está tanto en Lovecraft como en Tony Negri. Una cosa que es interesante también de tu artículo es de tu capítulo, vaya, es la reflexión que tienes para con respecto a ideas fuerza que a lo mejor nacen en la estética, bueno, o nacen en ámbitos sin duda ajenos al derecho, pero que son explicativas en la medida de que engloban marcos mayores, ¿no? La idea de horror, obviamente la idea de terror, que es la que da pie al libro colectivo, pero hay una idea que continuamente parece resucitar y que a partir de su origen bifronte, eh, estoy hablando de la idea de lo siniestro, a partir de su origen bifronte, muchos sabrán que en su origen romano viene de una idea de augurio, ¿no? Si el pájaro vuela por la izquierda es un augurio siniestro, si vuela por la derecha no. Pero luego en el romanticismo alemán se da este giro, ¿no? De lo siniestro como lo unheimlich, como de algo que es aparentemente doméstico, aparentemente previsible, pero que de repente se vuelven completamente extraño. Un poco quienes vayan al cine y vean Backrooms, la idea está digamos, la idea hegeliana de lo siniestro, desarrollada ya vamos, con toda la sistematicidad estadounidense, porque ahí lo siniestro mezcla el consumismo, mezcla todos estos pánicos que dice Jesús por las desapariciones, por los estados construidos sobre cementerios, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa idea de lo siniestro que Jesús ha reflexionado sobre ella, que a Dragu seguramente no le es ajena. Me gustaría que me dierais la impresión que tenéis sobre esa potencialidad explicativa o no que tiene como para entender mucho de los fenómenos actuales. No sé si pueda contestar Dragus y luego tú, Jesús, nos das tu opinión. Pues de hecho, sí, de hecho ahorita quiero primero centrarme en una palabra, esas palabras que luego van mutando y que toman nuevas acepciones, ¿no? En este caso lo viral, este,
salimos de una pandemia donde la palabra viral pues tenía una importancia, ¿no? Y, y es algo que ahora manejamos con una facilidad, ¿no? Es un video viral, ¿no? O sea, cuando en el fondo habla de esta multiplicación de algo que te puede enfermar, ¿no? Que te está contaminando, que está ahí alrededor de ti, que te está, digamos que, acosando, ¿no? Y bueno, respecto a lo siniestro, creo que entre las exploraciones de la nueva representación del suspenso, el consumo y el terror, creo que juega un papel bastante importante. Y me remito a eh, a otra película, ¿no? Y pensar ahorita quizá en otro artista visual, el Batman del Caballero Oscuro, ¿no? Donde no puedes apresar lo que te rodea, ¿no? Estás en una isla de la cual no puedes salir, ¿no? Estás entre el Joker, entre el Guasón, entre el payaso, que no logras leerlo, pero que está ahí permanentemente como construyendo una realidad alterna para ti. Y sabemos lo importante que ha significado para el cine de terror el payaso, ¿no? De ahí el regreso de It o estas imágenes, lo vinculado con la infancia, ¿no? Es algo que aparentemente está ahí para divertirte, pero en algún momento se vuelve inquietante, ¿no? O sea, el niño que luego ve ese personaje que lo rodea y lo abraza, pero que no conoce, ¿no? Que sonríe, pero que a su vez le, le genera dudas, ¿no? O sea, ¿quién me está abrazando? Este, de ahí la importancia y la trascendencia que tuvo esa película de The Joker, ¿no? Yo cuando yo la estaba viendo, pues pensaba primero en las ciudades en las que uno vive, ¿no? O sea, no hay puentes, se han dinamitado los puentes, no puedes salir, ¿no? Estás entre quien te debe salvar y la confianza si te podrá salvar y quien te amenaza, ¿no? Entonces, eh, creo que es otro de los referentes que que creo que son nuevos para nosotros, ¿no? Que se han salido de la pantalla para estar ahí. Esto, esos anuncios, por ejemplo, de Trump, ¿no? Que tienes que aprender a leerlos. En esta supuestamente propuesta del Salvador, pero sabes que no lo es, ¿no? Eh, o los videos que salen en YouTube de los grupos criminales que se confrontan, ¿no? Eh, donde mandan mensajes con diferentes lecturas y que tú tienes que finalmente verte envuelto para hacer tu propia lectura comunitaria, ¿no? De hecho se menciona en el artículo, ¿no? En el ensayo. Eh, esa solidaridad para enfrentar esta eh, presión neoliberal, pero también esa solidaridad para tratar de entender y proteger y generar una comunidad para responder a este entorno eh, inquietante, ¿no? Donde tienes que leer estos personajes que sonríen, pero que no sonríen, ¿no? Y nuevamente, de hecho lo mencionaba en los apuntes que hacía, esta boca rota del guasón, ¿no? Este llevar el payaso a un punto donde puedes tener cierta empatía, y eso es curioso, porque el payaso te genera, te vas entre la empatía al miedo, ¿no? A no querer soñar con él. Y nuevamente a la boca. Estás esperando qué dice, porque sabes que ese dice va a determinar tu realidad, ¿no? Y nuevamente Francis Bacon, ¿no? Y el borramiento del rostro. Muy bien, Jesús. Sí, la figura del payaso que ha comentado también Dragus, desde antes de It, en la novela de Stephen King, representa muy bien esa idea de lo siniestro, como la has comentado, Jesús, como eso, un Heimlich, como lo que para Freud es lo raro en lo cotidiano, que puede ser desde la pesadilla recurrente del niño que no sabe distinguir
de repente aparecen dos padres o la figura de la madre se desdobla o algo al modo de Rabbids, los cortos sobre los conejos de David Lynch. David Lynch es un gran director de lo siniestro porque emerge como la serie Twin Peaks, detrás de un sofá la ominosa figura paterna del asesino, de Bob, ¿no? Pero aparece justamente en el salón de casa, en el sofá, que es el elemento por antonomasia de la normalidad norteamericana, del entretenimiento familiar, ¿no? De la reunión del núcleo familiar en el sofá, alrededor del sofá, frente a una pantalla. Y el payaso, para mí, es la gran novedad de la estética de la tortura de nuestro tiempo, porque las formas más extremas de terror y de tortura que se llevaron a cabo, las que conocemos un poquito mejor, tras el 11 de septiembre, el 11S, que es un hecho inaugural del siglo XXI como siglo de terror. Si os acordáis, produjo la llamada guerra contra el terror. Bueno, pues las formas de tortura, que es el terror corporal, lo que lleva a una persona a la desesperación, al punto de preferir la muerte, que es una forma máxima de expresión del horror, eran llevadas a cabo en centros como Abu Ghraib o en Guantánamo, bajo toda una parafernalia que mezclaba música rock, sonrisas, las famosas fotografías de Abu Ghraib con los soldados sonrientes frente a un cadáver, ¿no? Eran realmente payasadas. Y creo que los artistas del grupo del Young British Artist de Stacy y compañía en Londres, los hermanos Chapman, Dinos y Jake Chapman, tienen una obra en la que hay payasos de McDonald's alrededor de una matanza con aires del Tercer Reich, ¿no? Pero los soldados nazis, las SS, trabajan junto con el payaso en la matanza. Entonces, ahí donde esperas que haya una risa, una sonrisa, la pérdida de sentido de la figura del payaso es todavía más terrorífica, como la música rock en los interrogatorios, como la música que sonaba en la llamada, bueno, como el título de la operación de tortura en alta mar que llevaba a cabo Estados Unidos, que se llamó Hotel California. Que toda esa mezcla donde pierde el sentido la belleza, la risa, la música, la diversión, en la figura del payaso infantil, la inocencia, revierte, invierte el mundo completamente. Y es una figura novedosa, completamente terrorífica. Yo creo que estaría entre lo siniestro y lo grotesco, o sea, el horror de lo grotesco, ¿no? Y, y, eso sería muy interesante para, seguir estudiando, porque yo creo que lo que habéis hecho, Jesús, es encontrar un filón de temas muy estimulantes. Muy bien, pues yo creo que para ir concluyendo, a mí me gustaría también que como que planteáramos como una reflexión general, o más bien me parece como fértil que desde vuestra perspectiva nos planteáramos una reflexión general sobre, ya que estamos, uno de los temas es uno de los temas clave de esta plática es la representación cinematográfica, la representación literaria, la representación artística en general. Eh, ¿Qué os viene a la mente o qué reflexionaríais sobre la idea de representación de la desaparición? Porque, bueno, sabéis que ya lo ha dicho Jesús al principio, Jesús García Cívico, al principio está este choque que hay entre representar explícitamente y representar sugiriendo, ¿no? Es decir, es preferible representar la violencia haciendo una película violenta donde los malos maten con sangre, o es mejor elidirlo, es mejor sugerirlo, o hay que combinar. Y eso se complejiza con la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Es decir, se hace una película de denuncia social completamente, se da simplemente voz documental a las madres buscadoras, o dicho de otra en continuidad de esta reflexión, ¿qué instrumentos tiene el arte para trascender ese hiperrealismo o esa a veces cliché? No lo sé. Porque Jesús García
Cívico ha comentado antes respecto a, y es un tema que él ha tratado, la imposibilidad, la idea de desaparición como crimen contra la vida interior en el sentido de lo difícil de representar jurídicamente algún tipo de situaciones tan holísticas, en el peor sentido, como puede ser una tortura, una desaparición. Entonces vosotros, Jesús, como filósofo, Javier Dragustinovich como artista, ¿cómo creéis que puede el arte abonar a representar, a hablar, a hacer películas sobre desaparecidos? Empezamos con... Contéstanos tú, Jesús, a ver si ahora Dragus se reincorpore. Bueno, fíjate que en uno de los... He traído aquí, por cierto, algunas de las obras de referencia del artículo. Esta de Madalena Machokut, Miss, el sentido del límite, el dolor, el exceso, lo obsceno, las figuras del miedo, ¿no? De Félix Duque. Voy a dejarme este, que es el que va a responder mejor a tu pregunta. Esta ya empieza, el espectáculo del vacío, de David Peake, sobre el tema de la desaparición. Bueno, luego si quieres volvemos a alguno de estos, o si no, para otra ocasión. Pero justamente es en Lo raro y lo espeluznante, de Mark Fisher, donde él distingue la categoría de lo raro como algo que no debería estar ahí, ¿no? Pero está, de aquel momento donde hay una ausencia que denota que la forma que estamos comprendiendo el mundo se ha desmoronado. Necesitamos completarlo con otras categorías nuevas. Y has dicho muy bien que tanto la tortura, pero en este caso la desaparición, es una ausencia, es algo donde debería haber algo, en este caso donde debería haber alguien, no hay nada, es un vacío. Entonces ahí lo espeluznante empieza desde el impacto que la desaparición tiene en todos los seres que rodean al desaparecido, de las madres buscadoras, a los padres buscadoras, a los hermanos, a todos los vínculos sentimentales, en las hipótesis más terribles de qué ha podido ser de esa persona desaparecida, que hacen preferible el descubrimiento del cadáver a seguir confeccionando esas historias de terror. Creo que justamente viene por ese hueco que Mark Fisher, en Lo raro y espeluznante, en el análisis categorial que hace, pues lleva a una situación donde la ausencia de algo rompe el sentido. Puede ser un color, puede ser un espacio, una figura. Hay películas en las que la desaparición es el motor de la historia. Estoy pensando en la propia Poltergeist, que hemos mencionado antes, empieza con la desaparición de una niña absorbida a través del tubo catódico, ¿no? De la televisión, hasta la última de Lee Cronin, La momia, donde el terror es justamente la desaparición de varios años de un personaje. Entonces, eso lleva toda una serie de lucubraciones, de hipótesis, que son realmente pesadillescas. Entonces, ahí el cine, creo que esos planos, esos momentos, esas tramos de la historia donde las hipótesis de qué ha podido pasar con el desaparecido son terribles. Y no necesariamente, no hace falta que sea un film de terror. Yo creo que una de las películas más cerradas, más redondas de Constantín Costa Gabras es justamente Missing, es desaparecido. Y está muy bien el enfoque de desconcierto, de desorientación que tiene la pareja protagonista, en especial el padre interpretado por Jack Lemmon, ¿no? Donde en un momento dado recurre a felicitar al cadáver del hijo, esté como esté. La película puede tener un impacto mayor porque son protagonistas norteamericanos poco acostumbrados a esas situaciones de desaparición. Pero en los casos de México, en el caso de la película, tanto en Chile como en Argentina, lamentablemente son dramas que afectan a miles de personas y son totalmente pesadillescas. Dragus, ¿qué opinas sobre estas? La desaparición. Estaba pensando en dos artistas visuales. Estaba pensando en Oscar Muñoz, un artista colombiano, donde las imágenes eh, pueden desaparecer, como cuando dibujas con agua en un piso caliente, ¿no? Y que al final el calor va a desaparecer esa figura. Este, y bueno, la obra de Oscar Muñoz nos establece que la desaparición no es ausencia, ¿no?
Entonces, está ahí. Y si eso lo llevamos hacia el tema de los rostros que luego se colocan en los postes, en las calles, en las paredes, buscando a los desaparecidos, es precisamente eso, ¿no? Y de hecho lo menciona el ensayo de Jesús, ¿no? Eh, esa pérdida que, o sea, que está ahí, ese limbo del desaparecido, ¿no? Eh, está en algún lugar, es el horror de qué le estará pasando. Y bueno, la obra de este colombiano, de Oscar Muñoz, por cierto, pues lo aborda, ¿no? Cómo la imagen puede desarticularse, pero ahí está, en esa búsqueda. Hay un espejo que si tú pones, le respiras, aparece la imagen, y al momento en que se desvanece, se pierde la imagen. Y otro artista, en este caso mexicana, que también creo que toca de manera muy interesante el tema de la desaparición, es Teresa Margolles, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra de Teresa Margolles, en buena parte de sus trabajos, esas personas están vigentes y nos rodean, ¿no? Pero no sabemos que están ahí. Puede ser una banca de concreto en la cual te sientas para apreciar su exposición, su obra, y resulta que luego te das cuenta que en la banca dice que el concreto fue mezclado con fluidos de personas asesinadas. Estás sentado materialmente sobre una realidad vigente, ¿no? Que obviamente, pues, buscas eludir, ¿no? O esta otra instalación donde caminas sobre algo que es un vapor y resulta que ese vapor es también de fluidos de personas asesinadas, ¿no? Y bueno, son dos artistas, en este caso Teresa, esta mexicana, Oscar, colombiano, de aparte de dos países comunicados por el tema del narcotráfico y de la desaparición y del horror, ¿no? Eh, retomando el tema lo que mencionaba de la desaparición, y en las calles, pues está el caso de las madres buscadoras y está el caso de esta, obviamente, búsqueda permanente de sus seres queridos por parte de las familias, ¿no? Colocando estos rostros que se irán degradando porque es papel al finalmente, es una copia que se irá degradando con el sol y con la humedad y con el paso del tiempo. Ahora ha pasado a que los impriman sobre plástico, que da un poco más de vigencia y que soporta un poco más el paso del tiempo, pero que finalmente pues tendrá que ir desapareciendo. Y bueno, que es algo que se menciona en un momento en el ensayo de Jesús, ¿no? Sobre este horror, ¿no? ¿Qué estará pasando? Porque es, es, puede cansar sabiendo que ya encontraron restos y que, pues bueno, falleció, ¿no? Bueno, los últimos momentos se nos ha ido un poco la conexión de Dragus, pero creo que lo que nos ha comentado eh, Si tiene quieran mucho que está muy relacionado comentar con, algo al respecto. Pero bueno, esa es mi lectura de la... bueno, hasta que retomemos la plática con Dragus, pero creo que queda bastante claro lo que nos ha dicho, al menos hasta que se fue la conexión. Yo creo que ya por último, para cerrar este primer seminario CINIC organizado por CINIC y la Unidad Matamoros del Colegio de la Frontera Norte respecto a estos temas de parte del libro El Medio Intrincado, creo que podemos hacer un poco en la línea del capítulo de Jesús, de la obra de Dragus, una reflexión un poco hacia futuro, ¿no? Hay algo que comentaba Dragus muy interesante, de hecho entronca justo con lo que iba a plantear, que es la idea de copia degradada. La idea de copia degradada, ¿por qué? Por esto que comentaba Jesús de estas categorías de lo raro, de lo siniestro, este único que tiene de choque con lo que uno espera, con lo previsible, con lo doméstico, con la identidad presupuesta, pero también
habla de la idea de violencia, la violencia mimética de René Girard, ¿verdad? De esta imposibilidad de duplicar, de la retaliación, de la venganza, del ojo por ojo, ¿no? Y del talión. Entonces, esta idea de copia degradada me parece que puede ser un buen ejercicio que le voy a plantear a Jesús y a Javier, de reflexión sobre posibles nuevas ideas fuerza y nuevas formas de aparecer la violencia relacionada con la tecnología. Estoy pensando en todo este mundo IA, de tener que enseñar a una máquina que piense como nosotros, que nos responda como pensábamos y como hablábamos antes de que apareciera, de cómo vamos adaptando a nuestra forma de pensar y responder y hablar para entrenar, pero es un poco la paradoja del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? De quién es esclavo de quién, y que también aparece un poco en esta película que les he comentado de Backrooms, sobre cómo un ente, un ser, a partir de lo que cree que es humano, reproduce lo humano de tal manera que esta reproducción acaba siendo capaz de atrapar y al final incluso sustituir violentamente, en el caso de la película, de manera plácida y adormecida, seguramente con la inteligencia artificial, en el caso de este lado de la pantalla, ¿no? Entonces me gustaría que me comentarais pinceladas, obviamente, pero ¿qué os parece esta idea de copia relacionada con la tecnología, relacionado con nuevas posibles formas de ejercer la violencia o de ejercer nuevas categorías postsiniestras, jauntológicas, como no sé qué os parezca, Dragus, que luego cerramos con Jesús? Yo creo que lo más siniestro de la inteligencia artificial es lo resumiría en una palabra, sustituir. Creo que, por ejemplo, si los profesionales ahorita tienen un miedo, ese miedo es eso que se llama inteligencia artificial, ¿no? Porque te puede sustituir al diseñador, puede sustituir al arquitecto, puede sustituir al que piensa, ¿no? Por un lado, te ofrece una salida porque te acorta un trabajo, piensa por ti, o sea, le vas cediendo a algo que no controlas, pero que sientes que está a tu favor, a tu uso. Y eso nos lleva nuevamente a todo el imaginario que se ha desarrollado, sobre todo en el cine, aunque también ya lo había pensado Philip K. Dick en sus libros, sobre qué somos, sobre la identidad, y en este caso, quién nos crea donde vivimos, ¿no? Podemos construir tu mundo, ¿no? Podemos eh, volcarnos alrededor de ti y hacerte feliz, o en este caso, infeliz. Entonces, sustitución, yo creo que va a ser una de las palabras que van a estar muy vigentes, ¿no? Y que lindan con el miedo, ¿no? Porque me pueden sustituir a mí, ya no existo yo. Que también Philip K. Dick lo maneja mucho, ¿no? ¿Soy yo o ese es otro yo, ¿no? Y eso lo vemos también con las imágenes de inteligencia artificial, ¿no? Tengo compañeros de arquitectos que recogen imágenes de la internet y permanentemente tienen que preguntar, a ver, ¿quién subió esta imagen es la original o lo pasó por la inteligencia artificial? Porque entonces las imágenes son modificadas, la inteligencia artificial las retoma y las modifica. O sea, la historia se está modificando por la inteligencia artificial, se está sustituyendo por una nueva realidad. Y bueno, eso es bastante inquietante para todos, ¿no? Te dedicas al periodismo o al pensamiento o como novelista, ¿no? O sea, sabemos que los que ahora revisan novelas, ensayos, tienen que pasar por un filtro para si ese estupor que te dice el 80% de este libro fue creado con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le dices a esa autora o esa autora, ¿no? De su ensayo tan interesante. Eh, ¿A quién premias? ¿A ella o a él o a inteligencia artificial?
Sí, creo que pueden computadores la que disparan los misiles atómicos, hasta toda una serie de Terminator y que sigue estando muy presente. Entonces, sí, no lo había interiorizado, pero lo veo alrededor, ¿no? El miedo a que esta inteligencia artificial no sustituya, ¿no? Pero a su vez son muy inquietantes. Muy bien, Dragus. Jesús, pues ¿cuál va a ser el próximo monstruo que represente, simbolice a la IA? Sí. Por enlazar con lo último que se ha dicho, en este caso de Dragus, sobre la sustitución, justamente podemos recordar que la obra magna de Marx, El Capital, incluye una reflexión sobre la sustitución, sobre la sustituibilidad, sobre la fungibilidad, que es la expresión ejército industrial de reserva. La idea de que hay un ejército industrial de reserva señala, apunta al ser humano, al trabajador, al obrero, como sujeto prescindible, fungible, ¿no? Intercambiable, lo cual ya es una cuestión inquietante. Pero si lo llevamos al tiempo de la IA, en la idea de Donna Haraway, la pensadora, de que las cosas cada vez están más vivas, que los objetos cada vez están más vivos y nosotros cada vez más inertes, cada vez más muertos, viene corroborada por un sinfín de ejemplos de la vida cotidiana. Desde el sentido de la orientación que hemos delegado en GPS, a la escritura que hemos delegado en ChatGPT, o la revisión del texto al ChatGPT, en los mejores casos éticos, indica que las máquinas están dirigiendo, están pensando, están escribiendo, están guiando, están orientando, y nosotros nosotros somos el órgano sexual de reproducción de las máquinas, en el sentido de que nuestra búsqueda de nueva tecnología las hacemos, ¿no? Pero ellas se encargan de la confección de la mayor parte de cosas diarias. Sobre la fungibilidad y la sustituibilidad, que creo que es verdad que es un término clave, hay una obra del teórico de arte W.J.T. Mitchell que se llama justamente Cloning Terror. El Cloning Terror es el terror que produce, por ejemplo, pertenecer al ejército de Star Wars de Darth Vader. Todos son intercambiables, son fungibles, son clones. Cuando son máquinas son los clones. Pero antes, a partir de la revival de la serie, también sabemos que debajo del traje blanco en este caso había un chico además negro, con lo cual era muy difícil hacerlo conciliar con los ecos eugenésicos y racistas del Tercer Reich, pero bueno, todo sea. Pero ambos son fungibles. Entonces yo creo que lo que vemos de la reproducción de la IA más inquietante, pues lo has traído muy bien, Jesús, la cuestión de los backrooms, también es un espacio que parece que se reproduce a sí mismo en millones de metros cuadrados de exactamente lo mismo. Entonces, a mí creo que esa es la figura terrorífica, es de un futuro donde es todo lo mismo, donde todo se ha reproducido a tal nivel que la pérdida de valor ya no es la pérdida de aura de Walter Benjamin, es que con la sobresaturación de imágenes, más las imágenes generadas por IA, más las nuevas imágenes y los nuevos textos generados, cuando hay tal superabundancia de texto y de imagen, la desvalorización es brutal. Y termino con esto, en un planeta de 8.000 millones de personas, hay una parte de la población que ha percibido, la reflexión es del sociólogo Zygmunt Bauman, que son prescindibles. O sea, la sustituibilidad tiene como correlato el hecho de resultar prescindibles. Las democracias funcionan a pesar de que haya bajos índices de participación. Luego puede prescindir de un 40% de la población en términos de voto, basta que haya un 50%. La mano de obra está desacreditada, las audiencias, muchas personas piensan que al estar fuera del mundo del consumo, de estar fuera de los que controlan el share de la televisión, al no formar parte del mercado, el mundo puede avanzar perfectamente sin ellos. Pueden estar sin ellos. Antes los pobres, los miserables, cumplían al menos la función de ser el objeto de caridad y el vehículo, la forma, el camino de la salvación a la puerta de las iglesias. Creo que si hay alguien que ha estudiado muy bien todas esas correlatos y conexiones entre el mundo medieval y el presente, pues eres tú, Jesús, porque has sabido leer esa historia en largos plazos, ¿no?
pero hoy en día el pobre no representa ni siquiera el papel de objeto de salvación, de sujeto de salvación. Entonces el terror entrado en el futuro, a mi juicio, por la percepción no solo de la sustituibilidad, sino de ser completamente prescindibles, de que el mundo va a continuar, incluso puede continuar mejor, sin muchos de nosotros, sin millones y millones de seres humanos. Eso es realmente terrorífico. Bueno, pues con estas reflexiones, no decimos ominosas porque en realidad son invitaciones a revertir esto que estamos indicando. Creo que podemos dejar esta plática invitando a quienes nos estén viendo, bueno, agradeciendo que nos estén viendo e invitándoles a que busquen el libro, los 2 tomos del Miedo Intrincado, que están disponibles libre descarga en la web de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, libro que yo co-coordino y donde Jesús participa con el capítulo final del tomo 2. Nos ha acompañado él, que como les he comentado es escritor, filósofo y profesor en la Universidad Autónoma, en la Universidad Jaume I, perdón, de Castellón, España, y que dirige el CINIC, que hemos hablado continuamente en este vídeo. Y también nos ha acompañado Javier Dragustinovis, artista mexicano, radicado en Matamoros, Tamaulipas. Pueden buscar más de su obra en javierdragustinovis.net. Y nada, esperemos que lo que hemos comentado les motive a seguir profundizando en todo esto. No sé si queréis decir unas últimas palabras antes de que cerremos. Muy interesante la obra de Agustín Ovis, ¿eh? Yo ya he podido asomarme a ella y también muy sugerente, muy inspiradora. Así que felicidades, Dragus. Y bueno, muchas gracias, Jesús. Y bueno, yo creo que tenemos una relación muy fructífera entre los ambos centros de investigación con muchas posibilidades. Yo creo que la invitación a la descarga es muy oportuna porque el texto, la serie de textos que habéis conseguido reunir ahí es interesantísima y muy actual. Así que muchas gracias por la conexión y todo. Jesús, por la invitación. Eh, el texto ha sido para mí bastante luminoso, me ha traído a nuevas reflexiones. Podemos seguir aquí, ahora sí que en el café hay tantas cosas que se unen y yo también invitaría a la descarga, ¿no? Yo en lo personal, pues, a esa lectura necesaria, aunque me lleve del estupor al horror, pero sobre todo a la comprensión, ¿no? Y es a lo que finalmente necesitamos, ¿no? Y pues agradece estas reflexiones tan interesantes y que nos permiten lecturas y algo que creo que también hace el arte y creo que hace tu ensayo, que es abrir preguntas, ¿no? Hacernos preguntar y cuestionar. Y no, pues muchas felicidades por este texto y gracias también, Jesús, por la invitación. Excelente, bien, sí, estaba ahí preparando ya para cerrar. Bien, pues nada, entonces muchas gracias a ustedes. Obviamente, muchísimas gracias al Centro de Investigación La Norma en la Imagen Contemporánea, CINIC, que dirige Jesús García Cívico desde la Universidad Jaume I de Castellón, España. Y muchísimas gracias a los coorganizadores, la Unidad Matamoros del Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, Tamaulipas. Lo dejamos acá. Muchísimas gracias y saludos. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego, saludos.